Técnica y tecnología. Técnica. ¿Qué es técnica? La técnica es un procedimiento conjunto de estos, que tiene como objetivo obtener un resultado determinado. Sus comienzos. La técnica surgió de la necesidad humana de modificar su medio. Nace en la imaginación y luego se lleva a la concreción, siempre de forma experimental históricamente hablando, y un buen ejemplo de ello puede ser cómo se plantaron estas cuestiones en el mundo griego. Constatamos que es un tipo de sociedad en la que se produce un importante desarrollo científico que no va acompañado de un desarrollo técnico. Ejemplos. Técnicas de estudio. La técnica que utilizas para estudiar es aprendida de otras técnicas y conocimientos, pero también le pones algo tuyo a esta técnica, lo cual la hace tuya. Técnicas de pateo en el fútbol. Cada jugador tendrá tu técnica, tal vez aprendida de otros, pero mejorada para cada jugador propio. Y como podemos ver, en esta imagen se muestra cómo fue lanzada la pelota hacia la portería, y en la siguiente tenemos los pasos para hacer una chilena. Técnicas de música. En la música, donde la técnica se refiere a la manera de ejecutar un instrumento musical, así como a la manera de componer y precomponer. En las siguientes imágenes podemos observar algunas técnicas para tocar instrumentos, como piano y guitarra. El arte, donde se incluyen además de herramientas y procesos, el uso de formas y estructuras. Se utilizan herramientas como pinceles, colores y principalmente, el ingenio. El uso de herramientas, de algoritmos, en la organización de tareas, como la carpintería. Tecnología. ¿Qué es tecnología? Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados científicamente, que permiten diseñar y crear bienes y servicios, que facilitan la adaptación al medio ambiente, y satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas. Sus orígenes. El origen de la tecnología es la cronología de las revoluciones que se reduce a una memoria de instrumentos, a una sucesión lineal de artefactos de eficiencia creciente. Es así como el conocimiento en la historia se abre paso desde la remota edad de piedra hasta la época moderna, obtiene logros tecnológicos que dan inicio a una nueva sociedad del conocimiento y la introducción de Internet. Ejemplos. El uso de brazos mecánicos al operar. Computadoras, las cuales nos han facilitado la vida desde su existencia. El iPod, el cual es un reproductor de música que nos ha entretenido en los días más aburridos. La televisión, que al igual que el iPod nos brinda entretenimiento día con día. Hay que hacer conciencia y no hacer un uso excedido de la tecnología, o podrías terminar como este tipo. O, como Homero.
¿Qué es la tecnología? La tecnología se define como el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material o virtual para satisfacer sus necesidades y mejorar su calidad de vida. Esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles. El origen de la tecnología data de la Edad de Piedra, cuando nuestros ancestros descubrieron la existencia en la naturaleza de una serie de piedras, sílex, cuarzo, obsidiana, etc., extraordinariamente duras, las cuales podían moldear y afilar. Este descubrimiento, junto con la experiencia desarrollada para afilarlas, les permitió fabricar los primeros cuchillos, hachas y herramientas de corte, las cuales les facilitaba las labores de caza, asegurándose una ración de comida diaria. Esta actividad humana y su producto resultante es lo que llamamos tecnología. Gracias a ella disponemos de múltiples sistemas que nos permiten, por ejemplo, comunicarnos, desplazarnos, vestirnos, alimentarnos o fabricar nuevos objetos. Soluciones tecnológicas. Son todas aquellas que tienen como misión producir objetos y desarrollar sistemas que resuelvan los problemas y necesidades del hombre. Lógicamente, un cuadro no es una solución tecnológica, porque aunque sea muy bonito, no resuelve nuestros problemas. Sin embargo, una bicicleta sí es un objeto tecnológico, porque nos resuelve el problema de recorrer distancias con menos esfuerzo. Las soluciones tecnológicas siguen siempre un proceso que consta de 6 pasos, llamado proceso tecnológico. El primer paso es tener una necesidad o problema. El segundo paso es tener una idea para la solución. El tercer paso es desarrollar la idea. Aquí se hacen los planos, los materiales y herramientas necesarias. Se prevén los tiempos, etc. Normalmente todo eso se recoge en un documento llamado proyecto. A esta fase también se le puede llamar la fase de diseño. El cuarto paso es la construcción. El quinto es la evaluación de la idea desarrollada para comprobar si es válida. El sexto y último es la comercialización de la solución desarrollada. Como ves, la tecnología se encarga de solucionar nuestros problemas o necesidades, dándonos soluciones y modificando nuestro entorno. La tecnología responde al deseo y la voluntad que tenemos las personas de transformar nuestro entorno, transformar el mundo que nos rodea, buscando nuevas y mejores formas de satisfacer nuestros deseos y necesidades. ¿Qué es innovación? Un producto nuevo, un nuevo proceso, una nueva forma de hacer las cosas. Cuando nos hablan de innovación, se nos vienen a la cabeza ideas como estas. Pero para entender a cabalidad qué es innovación, debemos comprender las diversas maneras de crear valor a través de la introducción de algo nuevo en tu empresa y/o en el mercado. A continuación, detallaremos los distintos tipos de innovación. El primero de ellos es la innovación de producto. Esta implica introducir nuevas o mejores especificaciones técnicas, materiales, componentes y características funcionales de tu producto. Cuando nos referimos a la innovación de procesos, hablamos de nuevos o mejorados métodos de producción o logística, lo que implica cambio en las técnicas, equipos y/o programas informáticos. Este tipo de innovación puede ser desarrollado por tu empresa o por una externa. Por otra parte, la innovación organizativa corresponde a la introducción de un nuevo método en las prácticas, organización del lugar de trabajo o en las relaciones externas de tu empresa, y está asociada a decisiones estratégicas. Finalmente, la innovación de marketing involucra nuevos y mejores diseños y envasados, así como mejoras sustanciales en los métodos de distribución, mejorando también el posicionamiento de tu producto y su promoción.
La innovación representa un paso adelante en prácticamente todas las dimensiones de un negocio que se proyecta hacia adelante. Es la creación de valor, de algo nuevo para la empresa y el mercado. Innovar es un buen negocio. ¿Qué esperas para innovar? Hola amigos y amigas, soy el profesor Innovín y estoy aquí para acompañaros en un fascinante viaje a través del tiempo en el que juntos descubriremos la historia de los cambios que han supuesto un avance en las formas de vivir, relacionarse y trabajar del ser humano. La historia de la innovación. La historia de la innovación siempre ha estado ligada a la vida humana. La existencia de los primeros hombres que poblaron la Tierra, el desarrollo y la búsqueda de métodos e instrumentos que facilitaran el trabajo, el alimento o las relaciones interpersonales ha sido una constante. Esta evolución se ha conseguido gracias a un trabajo conjunto que ha permitido que los avances en un sector desencadenaran un paso adelante en otro diferente. El mundo de la innovación ha sido desde sus inicios una auténtica carrera de fondo, en la que la meta parece cada vez más lejana. La obtención de energía por medios artificiales o naturales ha facilitado el desarrollo de las distintas sociedades a lo largo del tiempo. Hasta el siglo XIX, las principales fuentes de energía eran la fuerza de los animales y la de los hombres, y la obtenida por medio de la combustión. El ingenio humano también había desarrollado algunas máquinas con las que aprovechaba la fuerza hidráulica para moler los cereales o preparar el hierro en las ferrerías, o la fuerza del viento en los barcos de vela y en los molinos. Pero la gran revolución energética llegó con la máquina de vapor creada en 1764 por James Watt, basada en un generador de vapor que transformaba la energía térmica en energía mecánica. Su aparición estuvo íntimamente ligada a la revolución industrial, en cuyo desarrollo tuvo un papel relevante. La llegada del siglo XIX estuvo marcada por importantes cambios en todos los ámbitos de la vida y el conocimiento. En 1800, Alessandro Volta inventa la pila eléctrica, y poco después, Michael Faraday descubre la manera de producir corrientes eléctricas por inducción, lo que se conoce por electricidad. De la electricidad a la práctica bombilla, inventada años más tarde por Edison. Con la bombilla se dejaron atrás las velas, las lámparas de aceite o gas y el fuego de las chimeneas como únicas fuentes de luz, y se abrió paso a una nueva era. Desde la antigüedad, el petróleo aparecía de forma natural en ciertas regiones de Oriente Medio. Pero no fue hasta 1859, bajo la dirección de Edwin Drake, cuando se perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania. A mediados del siglo XX se produce el gran despegue del petróleo. Sus derivados han revolucionado el mundo moderno, ya que son fuentes de obtención de todo tipo de productos: asfalto, plásticos, fibras sintéticas, pinturas, detergentes, medicamentos, insecticidas, perfumes. A finales del siglo XIX, se descubrió que ciertas sales de uranio emitían radiaciones espontáneamente. Aparecía así la radiactividad. Con este descubrimiento, los Curie propiciaron muchos de los avances médicos y tecnológicos que se han ido sucediendo hasta nuestros días. Uno de estos avances se produjo en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el científico Enrico Fermi construyó el primer reactor nuclear, dominando de esta manera la energía atómica, e iniciándose así la conocida como era nuclear, que ha suscitado tanta polémica hasta nuestros días. Actualmente se trabaja en la obtención de nuevas formas de producción energética a partir de la transformación de las fuentes eólica y solar,
las conocidas como energías renovables. Paralelamente se investiga en nuevos combustibles biológicos, obtenidos a partir de productos agrarios. Son los denominados biocarburantes. En la etapa preindustrial, el transporte de mercancías y personas se realizaba casi íntegramente por tierra, aunque, a menor escala, también existía el transporte fluvial y marítimo. Tras la revolución industrial, fueron surgiendo nuevos medios de locomoción, más veloces y seguros, que permitieron al hombre realizar grandes desplazamientos. El transporte terrestre durante siglos estuvo restringido a montar sobre animales o hacer uso de carros y trineos. Hasta que en el año 1804, gracias a la aparición de la máquina de vapor, el inglés Richard Trevithick construyó la primera locomotora que marchó sobre raíles. A finales del siglo XIX aparecen dos de los principales elementos del mundo de la automoción: la bicicleta del británico John Starley y el automóvil, siendo Karl Benz el primero en sacar de su taller un vehículo comercial con motor de gasolina. El transporte marítimo ha sido utilizado por el hombre desde hace miles de años. Para impulsarse y no quedar a la deriva, se idearon los remos, y se descubrió que la fuerza eólica ejercida sobre las velas podía impulsar las embarcaciones con menor esfuerzo y mayor efectividad. Posteriormente, se inventó el timón para dirigirlas. Con la aparición de la máquina de vapor en 1783, Claude François construye el piroscaf, un pequeño barco de vapor con ruedas con el que logra remontar la corriente de un río. En 1885, el ingeniero y marino español Isaac Peral idea el primer submarino militar completamente útil. Un buque de propulsión eléctrica construido para la Armada Española, prototipo que iba a ser usado en la Guerra Hispano-Estadounidense. Por su parte, el transporte aéreo fue el medio de locomoción moderno que más tardó en llegar, pero que más rápidamente se desarrolló. En 1903, los hermanos Wright realizaron el primer vuelo a motor de la historia, y gracias a este acontecimiento pusieron en marcha un sector del transporte que aún hoy está en continuo desarrollo. Otro vehículo surgido durante la primera mitad del siglo XX fue el helicóptero. La idea del helicóptero se desarrolla de forma paralela a la del autogiro de Juan de la Cierva, aeronave con la que tiene solo cierta similitud externa. El inventor del primer helicóptero con dos hélices fue Ifor Sikorsky en 1939. Al tiempo que los medios de transporte fueron evolucionando, también lo hicieron los de localización y posicionamiento. En el año 1187, el transporte marítimo introduce de la mano de Alexander Neckham el primer instrumento destinado a mejorar los sistemas de navegación: la brújula. En el año 1935, Watson Watt, con la idea de estudiar un método para anticipar la llegada de una tempestad, ideó un instrumento que mejoró considerablemente el control del tráfico aéreo y terrestre. Se trataba del radar. Ya en 1993 aparece el GPS, un sistema de posicionamiento global que permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, persona, vehículo o nave. El hombre, no contento con trasladarse de un lugar a otro de la Tierra, comienza a explorar nuevas fronteras. Quería conocer qué había más allá, y así surge la idea de construir aparatos que operen fuera de la atmósfera terrestre. Aparecen así los primeros cohetes ideados por Robert Goddard en 1926, que podían impulsar vehículos aeroespaciales. Con el paso del tiempo, estos cohetes fueron evolucionando. Al primer satélite artificial lanzado por la Unión Soviética en 1957, le siguió 3 años más tarde el primer satélite de comunicación con el que se creaba el primer enlace televisivo. Pero el gran hito de la cosmonáutica se produjo en el año 1969 con la llegada de los 3 primeros hombres a la Luna: Armstrong,
Aldrin y Collins. Los continuos avances en el campo aeroespacial han propiciado una nueva forma de viajar: el turismo espacial. La comunicación siempre ha sido una pieza fundamental en el desarrollo de las civilizaciones. Durante muchos siglos, el único medio de comunicarse fue la relación cara a cara. Con el paso del tiempo, se hizo necesaria la escritura para transmitir información. La primera escritura conocida era pictográfica, con símbolos que representaban objetos. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos hasta que finalmente apareció el alfabeto en Oriente Próximo. Con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios, surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, pero no sería hasta el siglo II de nuestra era cuando en China aparece el papel. Siglos después, la llegada a Europa de este material provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Gutenberg ideó la imprenta. A comienzos del siglo XVII, surgieron en Europa unas hojas informativas denominadas corantos, que en un principio contenían noticias comerciales y que fueron evolucionando hasta convertirse en los primeros periódicos y revistas que ponían la actualidad al alcance del gran público. Con el descubrimiento de la electricidad, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Los primeros sistemas eficaces de telegrafía aparecen en Gran Bretaña con el telégrafo de Wheatstone y Cook en 1837, y en Estados Unidos con el alfabeto Morse de Samuel Morse en 1838. Estos inventos fueron mejorándose a lo largo de los años, derivando en lo que en la actualidad se conoce como fax. De este mismo periodo data la aparición de la fotografía. Nace en Francia en 1816, fecha en la que Niepce obtiene la primera imagen negativa sobre papel con una cámara oscura. A pesar de que la telegrafía supuso un gran avance en la comunicación a distancia, los primeros sistemas telegráficos solo permitían enviar mensajes letra a letra. Por esta razón, se seguía buscando algún medio de comunicación eléctrica de voz. En 1876, Alexander Graham Bell patentó el primer teléfono, y aunque fue considerado durante muchos años su inventor, el auténtico creador del mismo fue Antonio Meucci en 1871. En 1877, Thomas Alva Edison inventó el fonógrafo, con el que grabó y reprodujo por primera vez su voz, iniciándose así el registro del sonido. Estos primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. El trabajo de Heinrich Rudolf Hertz, quien validó experimentalmente la teoría de la propagación de las ondas electromagnéticas, sentó las bases técnicas para que uno de los grandes medios de comunicación de masas, la radio, saliera adelante. Fue el italiano Guglielmo Marconi el primero en conseguir una retransmisión a través de las ondas en 1901. Finalizando el siglo XIX, los hermanos Auguste y Louis Lumière realizaron la primera proyección cinematográfica pública, poniendo al alcance del ser humano la capacidad de crear mundos imposibles y sentando las bases de lo que en la actualidad, aunque enormemente evolucionado, es el cine. La aparición del iconoscopio y el cinescopio, usados para transmitir y recibir respectivamente imágenes a distancia, sirvieron al ingeniero escocés John Logie Baird para demostrar la transmisión eléctrica de imágenes en movimiento. Corría el año 1926 y acababa de nacer la televisión, un sistema que rápidamente se extendió por todo el mundo. Sin duda, uno de los avances más espectaculares dentro de las comunicaciones han sido los ordenadores.
Desde la aparición de las computadoras en la década de 1940, estas se han introducido en los países desarrollados en prácticamente todas las áreas de la sociedad. Mediante la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. A todo esto contribuyó la aparición en 1993 de Internet y la World Wide Web, un sistema de documentos de hipertexto e hipermedios enlazados y accesibles a través de Internet. A grandes males, grandes remedios. Todas las sociedades han desarrollado estrategias de gestión de la enfermedad y del mal. En la Grecia antigua se abordaban las enfermedades desde perspectivas naturalistas. Roma, por su parte, desarrolló las escuelas y figuras médicas de origen griego. Durante la Edad Media se completaron muchas de las observaciones griegas, además de crearse no solo escuelas de medicina, sino también hospitales. Durante el Renacimiento surgieron las primeras nociones de anatomía. Pero fue la aparición del microscopio en 1590 lo que marcó un hito fundamental. El siglo XIX representa históricamente el siglo de la clínica y la fisiología, desarrollándose al máximo los métodos de exploración clínica. En 1842, el Dr. Crawford Williamson Long descubrió la anestesia, siendo el primero en administrarla a un paciente durante una operación. A finales del siglo XIX, Felix Hoffmann creó una pequeña pastilla blanca compuesta de ácido acetilsalicílico, con la que se conseguirían paliar diversos trastornos. Apareció así la aspirina. En el transcurso del siglo XIX se profundiza el desarrollo de las técnicas de exploración, diagnóstico y tratamiento, favorecido por el descubrimiento de los rayos X. En 1905, el campo de la medicina dio un gran paso adelante gracias a una técnica que ha conseguido salvar numerosas vidas: los trasplantes de órganos. El primero de ellos fue llevado a cabo por el oftalmólogo Edward K. Sirm, quien consiguió trasplantar con éxito una córnea humana. Los avances que se habían conseguido en asepsia, anestesia y el nuevo instrumental quirúrgico del que se disponía lo hicieron posible. Este primer trasplante fue el punto de partida de muchos otros más complejos, como el de riñón o los de hígado y pulmón. Aunque el gran hito de esta técnica fue el llevado a cabo por Christian Barnard en 1967, al realizar el primer trasplante de corazón. Parte del éxito alcanzado en las intervenciones quirúrgicas se lo debemos a Alexander Fleming y su descubrimiento en 1926 de la penicilina, a la que seguirían muchos otros antibióticos. En 1952, los avances de la medicina procuraron una nueva técnica quirúrgica, los implantes, siendo uno de lentes intraoculares el primero llevado a cabo, seguido años después por la primera sustitución de una válvula mitral dañada por una artificial. Posteriormente, en 1958, fue implantado por el sueco Senning el primer marcapasos cardíaco completo. En 1953, el biólogo Gregory Goodwin Pincus y su ayudante demuestran utilizando conejos la eficacia de un anticonceptivo oral elaborado con hormonas. Así nacía la primera píldora anticonceptiva. Ese mismo año, James Watson y Francis Crick propusieron el modelo de la doble hélice de ADN que permitió importantes avances en el campo de la genética, y al que también contribuyó el hallazgo de la estructura del ARN por el asturiano Severo Ochoa. El descubrimiento de las estructuras del ADN y el ARN propició el nacimiento de la ingeniería genética. Los investigadores Stanley Cohen y Herbert Boyer crearon el primer organismo surgido a partir de recombinar algunas partes de su ADN inicial. La aparición de la genética posibilitaba la creación de nuevas especies, la corrección de defectos genéticos y la fabricación de numerosos compuestos. En 1978, la medicina asombró al mundo con el nacimiento de Louise Brown, primera niña nacida mediante la fecundación artificial, más conocida como fecundación in vitro. Los padres científicos de Brown fueron los doctores Patrick Steptoe y Robert Edwards.
El gran hito en la genética tuvo lugar en 1996 con el nacimiento de la oveja Dolly, el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Con el nacimiento de esta oveja se demostró hasta qué punto la investigación apoyada por nuevas tecnologías puede conseguir logros que eran impensables hace pocas décadas. El mundo de la electrónica está íntimamente ligado al de las máquinas y ordenadores. En 1642, el francés Blaise Pascal inventó la primera máquina de sumar, y años más tarde, en 1693, el alemán Godofredo Leibniz lo mejoró incorporándole la función de multiplicar. Ambas máquinas son las precursoras de lo que actualmente se conoce como calculadora. Durante los siglos posteriores, los avances derivados de la aparición de la electricidad permitieron la creación de máquinas y aparatos más complejos. En 1941, Konrad Zuse creó la primera máquina programable y completamente automática, capaz de trabajar sin necesitar la intervención humana, gracias a los datos que habían sido introducidos en su memoria. Años después, la compañía IBM fabricó su primer computadora a escala industrial, base de los ordenadores actuales. En 1956 se creó el primer vídeo, lo que supuso que a partir de ese momento se pudiesen grabar imágenes y sonidos para su posterior reproducción. Unos años después, en 1960, Maiman inventó el láser. Desde entonces, sus aplicaciones han sido múltiples en todos los sectores. De este mismo periodo data la aparición de dos elementos que facilitaron el trabajo con los ordenadores. En 1971, Jack Sinclair Kilby ideó el microchip, un diminuto circuito con capacidad para almacenar información. Y en 1976, cuando se construyó el primer ordenador personal, Alan Shugart inventó el disquete, un soporte de almacenamiento de datos que en la actualidad ha sido relegado a un segundo plano por la aparición del CD. A finales de los años 90, las compañías electrónicas Philips y Sony comenzaron a comercializar un formato de almacenamiento óptico. Era el DVD. En 1998, la compañía IBM creó la memoria USB, más conocido como pendrive, un pequeño dispositivo de almacenamiento que utiliza memoria flash para guardar la información. Estas memorias son resistentes a los rasguños y al polvo, algo que afecta tanto a los CD como a los DVD, gracias a lo cual se han convertido en el sistema de almacenamiento y transporte personal de datos más utilizado en la actualidad. Las labores domésticas, tales como la limpieza de la casa, la elaboración de la comida o el cuidado de la familia, eran arduas tareas que requerían incluso días para poder realizarse. Con el paso del tiempo, estas tareas, favorecidas por la aparición de la electricidad, han ido encontrando aliados que han facilitado en gran medida su realización. Son los electrodomésticos. En la vida cotidiana, pequeños inventos y descubrimientos, como las golosinas, han permitido que ir a trabajar o ver la televisión sea mucho más dulce. Uno de los primeros inventos aplicados al hogar fue la olla express, un recipiente hermético para cocinar que no permitía la salida de aire o líquido por debajo de una presión establecida. Fue creada por Denis Papin en 1679. A finales del siglo XVIII se inventaron dos instrumentos básicos para el trabajo: el lápiz y la goma de borrar. La necesidad de conservar los alimentos en perfecto estado inspira a William Cullen en 1748 a construir el primer aparato frigorífico. En 1829, con la aparición de la primera máquina práctica de coser, fabricada por el sastre francés Barthélemy Timonier, la confección de prendas de vestir llegó a los hogares.
En 1885, Christopher Scholes logra la primera máquina de escribir con éxito comercial real. En 1901, dos nuevos inventos, la aspiradora y la lavadora, creadas por Booth y Fisher respectivamente, entran en nuestros hogares. Con la aparición de la aspiradora, la limpieza ganó en efectividad y con la lavadora se ahorra mucho tiempo dedicado hasta entonces al lavado de la ropa. Durante el siglo XX, los avances en papelería y material de oficina se sucedieron uno detrás de otro. El clip, el bolígrafo, el celo, la grabadora, el Mistake Out o Tipex, el POSIT y, por supuesto, uno de los inventos electrónicos que más impacto ha causado en la vida cotidiana de la sociedad, el ordenador personal. Otro avance para los hogares fue la aparición del microondas. Fue el doctor estadounidense Percy Spencer el que en 1946 observó que el efecto de las microondas podía cocinar los alimentos sin que el calor fuera perceptible a su alrededor. La década de los años 50 se inició con la aparición del Tetra Brick, un recipiente de cartón creado por Ruben Rausing, fundador de la empresa Tetra Pak, encontrando así la forma de envasar alimentos de manera que podían ser transportados y conservados durante más tiempo. En 1956, el español Manuel Jalón Corominas creó un primer modelo de fregona que evitase tener que agacharte para fregar los suelos. Uno de los grandes inventos de la humanidad fue el reloj, gracias al cual se controla en cierta manera el paso del tiempo. Los egipcios medían con clepsidras, una especie de relojes de agua, los movimientos del sol cuando éste desaparecía, y los oradores romanos medían con ellas la duración de sus discursos. Desde entonces, el progreso de la relojería ha sido continuo, hasta llegar en 1969 a la creación del reloj de cuarzo. Una de las creaciones más dulces de la historia fueron los chicles. El fotógrafo Thomas Adams, en 1870, creó el primer chicle usando como materia prima el sapote. Al chicle se uniría años después el Chupa Chups, inventado por Enric Bernat, con el objetivo de idear un dulce que no manchara las manos. En la actualidad, el mundo de la innovación y el desarrollo se encuentra más activo que nunca. Investigaciones y descubrimientos se suceden incesantemente, dando muestras de que la sed de conocimientos del hombre parece no tener nunca fin. La innovación es el motor de crecimiento y sostenibilidad más poderoso que tiene una sociedad. Es la forma más efectiva de mejorar las condiciones socioeconómicas de nuestra población. La innovación nos ha permitido generar alimento para 7.000 millones de personas, subir la expectativa de vida hasta 90 años en muchas sociedades, llegar a la luna y tener en un pequeño teléfono la posibilidad de conversar con cualquier otra persona en el mundo. Pero, ¿qué es en realidad una innovación? ¿Cuándo ocurre ella? La respuesta es más simple de lo que te imaginas. Es, en esencia, tener una idea nueva y desarrollarla para generar valor medible con ella. Recuerda que no basta con tener una gran idea. Hay que hacer algo en concreto. Si no lo hacemos, a lo sumo seríamos catalogados como personas muy creativas. Para que merezca que la llamemos innovación, necesitamos que la idea transforme la realidad, beneficie a muchas personas y se incorpore a la vida cotidiana. Peter Drucker, uno de los grandes gurús de la administración, dijo: las innovaciones no tienen valor según su novedad, contenido científico o ingenio de la idea, sino por su éxito en el mercado. La innovación ocurre cuando los emprendedores crean nuevos productos, abren otras áreas de negocio en compañías ya existentes y cuando crean empresas completamente nuevas, generando bienestar para muchas personas, creando nuevos puestos de trabajo y pagando más impuestos. No basta con ser el titular de una idea o patente. Hasta que alguien no se interese en ella y la comercialice, no se podrá decir que es una idea innovadora. Thomas Alva Edison, uno de los inventores más reconocidos del mundo, lo enunció con claridad hace más de 100 años. No quiero inventar nada que no se pueda vender. Se puede ser un inventor
pero eso no te garantiza ser innovador. Los beneficios de la innovación deben llegar a todos. Solucionar grandes problemas brinda grandes oportunidades. Cuando las innovaciones no son creadas, el sistema no se equilibra. La capacidad de la innovación de crear y distribuir beneficios en nuestra sociedad es enorme, creando cada vez más bienestar. Por eso es importante que los innovadores reciban también beneficios por sus logros y obtengan nuevos recursos para crear más innovaciones que generen mayor bienestar y una transformación progresiva en la sociedad. Las innovaciones pueden ser generadas por cualquier persona, empresa u otro tipo de organización, incluyendo el sector público. La innovación permite que el tamaño del efecto social de estas entidades sea mucho mayor empleando el mismo presupuesto. Se podría atender de forma adecuada a más pacientes enfermos, hacer nuevas casas para personas que lo requieran, pavimentar muchas más vías. Es común pensar que las innovaciones siempre son en productos, también pueden hacerse en servicios, procesos y modelos de negocio. Allí se puede generar muchas veces más impacto. En el proceso de innovar pueden participar distintas personas. Por ejemplo, científicos, inventores, diseñadores, abogados, ingenieros y muchos más, que son quienes generan las ideas y conceptos. Cuando alguien recoge una de esas ideas y se asegura de que tengan una aplicación realmente útil en la vida de las personas, se convierte en un innovador. Es muy poderoso cuando la innovación rompe barreras, tumba muros y se efectúa por personas de diferentes organizaciones, lugares, razas, países y estratos sociales. Esa es una innovación abierta, que logra concretar grandes cambios desde innovaciones sustentadas en la diversidad. La innovación abierta es inigualable, ya que se sustenta en la inteligencia colectiva. Un innovador debe combinar muchos saberes y conocimientos relacionados con la ciencia y la tecnología, también habilidades de mercado, logística, ventas, conocimientos financieros, entre muchos otros. El conocimiento se expande a cada instante. Por eso, antes de decir, tengo una nueva idea, hay que investigar en todas partes para asegurarse de que se trata de algo realmente nuevo. También debemos evaluar qué tan grande será el cambio en el mercado y cuál es la posible competencia existente, pues si no es de suficiente tamaño, es mejor concentrarse en implementar otra idea diferente, o sea, una posible innovación de más impacto. La ciencia y la tecnología son el mejor sistema para producir nuevas ideas. Quien desee estimular la innovación en una región, deberá primero fortalecer los sistemas de ciencia y tecnología para que generen nuevo conocimiento, un ingrediente indispensable para la innovación. El expresidente Esko Aho, de Finlandia, resumió de manera genial la relación de innovación con ciencia y tecnología. La investigación científica es invertir dinero para generar nuevo conocimiento, pero innovación es tomar ese conocimiento y convertirlo de nuevo en dinero y bienestar para la sociedad. Los problemas sociales pueden ser un punto de partida poderoso para las investigaciones científicas y para nuevos procesos de innovación que generen nuevas oportunidades empresariales que produzcan soluciones autosostenibles y cubran con sus beneficios a muchas más personas. Las prioridades de los sistemas de innovación deben ser los problemas sociales, pues en ellos es donde se pueden generar verdaderas transformaciones socioeconómicas. También es importante generar innovaciones desde nuestra región y así evitar que personas de otros países se lucren solucionando nuestros problemas. La innovación es el mayor generador de equidad social y es el productor de bienestar más grande para cualquier sistema socioeconómico. Por ejemplo, en el sector más joven de la población, la innovación utilizada en forma masiva será la única que permitirá la creación de nuevos empleos de alta calidad y hará que nuestros jóvenes tengan una visión más optimista del futuro. La innovación se puede y se debe medir. Mientras mayor sea el impacto de la innovación, del tamaño de la transformación de la realidad, mayor será ella. De la misma forma, hay que aumentar la inversión que todos hacemos en ciencia y tecnología orientada hacia la generación de innovación. Los países que tienen mejores condiciones de vida para sus ciudadanos invierten entre 5 y 10 veces más en estas materias que nosotros.
Por ello debemos unirnos en un pacto regional, donde todos nos comprometamos a incrementar ese nivel mínimo en los próximos años. Entre todos, podemos obtener un gran logro para el futuro de nuestra sociedad, mediante el Pacto Regional por la Innovación, liderado por Ruta N. ¿Qué es la innovación? La innovación es el motor que transforma las ideas en valor tanto dentro como fuera de la empresa. Y por valor entendemos algo que genera resultados positivos, ya sea en tu empresa o en el mercado. El objetivo principal de la innovación es incrementar la productividad y competitividad de la empresa, y esto se debe de ver representado en un incremento en ganancias para tu negocio. Existen diferentes maneras de crear valor en una empresa. Puede ser con un nuevo producto, un nuevo proceso o una nueva forma de hacer las cosas. Y para ello es necesario realizar un proceso creativo que nos ayude a identificar tanto oportunidades del negocio como necesidades de nuestros clientes. De esa forma, la exploración del entorno se convierte en la generación de nuevos productos y servicios mediante un proceso creativo. Es importante resaltar que la creatividad no es lo mismo que innovación. La innovación se refiere a comercializar esa creatividad para generar valor. Innovar es ganar más. ¿Qué esperas para unirte al viaje de la innovación? La innovación en el ámbito de la educación ha tomado en nuestros días una importancia muy significativa. El fenómeno de la globalización, la aparición de las redes sociales, las nuevas tecnologías, así como la necesidad de desarrollar el conocimiento de una cada vez mayor diversidad de estudiantes, hacen necesario el desarrollo de nuevas técnicas de aprendizaje. No es suficiente con tener tecnología 2.0 para obtener un modelo 2.0. Un aula se convierte en 2.0 cuando se produce un cambio metodológico a través de la creatividad. Los protagonistas de la innovación educativa son los alumnos y los profesores. Estos últimos son el agente imprescindible en cada una de las fases del proceso. El docente 2.0 debe mantener una actitud receptiva, crítica y creativa ante los nuevos retos. Debe sentirse involucrado en la calidad educativa y demostrar una voluntad de cambio, favoreciendo su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, la innovación educativa no resulta tan fácil en la práctica. A menudo nos encontramos puertas cerradas para la innovación, tales como la falta de tiempo y el calendario académico, la financiación para los centros educativos, las organizaciones ancladas en el pasado, así como la lenta burocracia, hacen que sea difícil su desarrollo. Las personas que deseamos la innovación educativa debemos trabajar duro para derribar todas esas barreras. Las escuelas clásicas deben teñirse de una serie de factores que favorecen su transformación. Situarse en un proceso constante de nuevos desafíos. Rodearse de docentes activos en innovación. Demostrar voluntad de cambio en las concepciones, actitudes y prácticas. Actuar de forma autónoma y flexible con respecto a la administración educativa. Generar un ambiente abierto de colaboración, comunicación y sinergia. Sin olvidar algo muy importante, la formación del profesorado.
Para poder avanzar en educación y en innovación educativa, debemos difundir nuestras propias experiencias, premiar el esfuerzo de los centros. Pero si algo hay que superar es la concepción de la educación como un elemento de marketing político, conseguir un marco legislativo nacional e internacional coordinado y orientado hacia la mejora de la calidad educativa. Created using Powtoon. Estoy escuchando música otra vez. ¿No la oyes? No tiene límites ese granjero. Hay que hacer algo. Hay que denunciarlo. Huele a juca. ¿Pero qué huele? Húmesa la tierra. ¡Vamos! ¡Randall! ¡Afuera hay una vaca! ¿Es una granja de vacas? ¿Qué esperabas que hubiera? No, Randall, la vi afuera de esta casa, rondando como un fantasma, como la parca. No, las vacas no viven en casas. Ellas prefieren las praderas. En las praderas pueden pastar. Nathan Randall III, yo no estoy loca. Estoy en tratamiento por desajustes emocionales. Pero eso no significa que me esté volviendo loca. Ay, perdiste la cordura, mujer. ¿A dónde se fue? No lo sé, pero se perdió. La comunicación es el proceso de transmisión y recepción de ideas, información y mensajes. En los últimos 150 años, y en especial en las 2 últimas décadas, la reducción de los tiempos de transmisión de la información a distancia y de acceso a la información ha supuesto uno de los retos esenciales de nuestra sociedad. La comunicación actual entre 2 personas es el resultado de múltiples métodos de expresión desarrollados durante siglos. Los gestos, el desarrollo del lenguaje y la necesidad de realizar acciones conjuntas tienen aquí un papel importante. En el mundo se hablan hoy unas 3.000 lenguas y dialectos, agrupados en familias. A medida que unas lenguas se desarrollan, otras van desapareciendo. La primera escritura, que era pictográfica, con símbolos que representaban objetos, fue la escritura cuneiforme, es decir, con rasgos en forma de cuña grabados con determinado estilo en una tabla de arcilla. Posteriormente se desarrollaron elementos ideográficos, en donde el símbolo no solo representaba el objeto, sino también ideas y cualidades asociadas a él. Los jeroglíficos egipcios pasaron por un proceso similar e incorporaron signos para las consonantes, aunque no llegaron nunca a constituir un verdadero alfabeto. Con el desarrollo de la civilización y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre las diferentes naciones e imperios. Los egipcios descubrieron un tipo de material para escribir que se extraía de la médula de los tallos de una planta llamada papiro. Posteriormente se inventó el pergamino, que se obtenía preparando las 2 caras de una tira de piel animal. Entretanto, en China, hacia el año 105 después de Cristo, se descubrió el papel. 1000 años después, al llegar esta técnica a Europa, provocó una gran demanda de libros. A mediados del siglo XV, el inventor alemán Johann Gutenberg utilizó tipos móviles por primera vez en Europa para imprimir la Biblia. Contribuyó a la aparición de un mayor individualismo, del racionalismo, de la investigación científica y de las literaturas nacionales. Con el descubrimiento de la electricidad en el siglo XVIII, se comenzó a buscar la forma de utilizar las señales eléctricas en la transmisión rápida de mensajes a distancia. Sin embargo, no se lograría el primer sistema eficaz de telegrafía hasta el siglo XIX, cuando en 1837 se hicieron públicos 2 inventos, uno de Charles Wheatstone y William Cooke en Gran Bretaña, y otro de Samuel Morse en Estados Unidos.
Morse también desarrolló un código de puntos y rayas que fue adoptado en todo el mundo. Estos inventos fueron mejorados a lo largo de los años. Así, por ejemplo, en 1874 Thomas Edison desarrolló la telegrafía cuádruple, que permitiría transmitir 2 mensajes simultáneamente en ambos sentidos. Algunos de los productos actuales de la telegrafía son el teletipo, el telex y el fax. La primera persona que patentó un teléfono eléctrico, en el sentido moderno de la palabra, fue el inventor de origen inglés Alexander Graham Bell, en 1876. En aquellos años, Edison investigaba la forma de poder registrar y reproducir ondas sonoras, abriendo así el camino de la aparición del gramófono. Los primeros sistemas telegráficos y telefónicos utilizaban el cable como soporte físico para la transmisión de los mensajes, pero las investigaciones científicas indicaban que podían existir otras posibilidades. La teoría de la naturaleza electromagnética de la luz fue enunciada por el físico británico James Clerk Maxwell en 1873, en su tratado sobre electricidad y magnetismo. En 1887, Heinrich Hertz descubrió las ondas electromagnéticas, estableciendo la base técnica para la telegrafía sin hilos. En 1826, el físico francés Niepce, utilizando una plancha metálica recubierta de betún, expuesta durante 8 horas, consiguió la primera fotografía. A finales del siglo XIX, se descubrieron diferentes métodos que conferían a la fotografía la ilusión de movimiento. En 1891, Edison patentó el cinetoscopio, máquina para proyectar imágenes en movimiento, que presentó en 1889. En 1895, los hermanos Lumière presentaron y patentaron el cinematógrafo, máquina que lograba proyectar imágenes en movimiento. A finales de la década de 1920, se añadió el sonido a estas imágenes en movimiento. En 1923, por el ingeniero electrónico ruso Vladimir Kozma, desarrolló el iconoscopio y cinescopio, para transmitir y recibir respectivamente imágenes a distancia. Desde 1940, la aparición de las computadoras digitales se ha introducido en la utilización de las redes informáticas y los dispositivos auxiliares. Así, el usuario de un ordenador puede transmitir datos con gran rapidez. Estos sistemas pueden acceder a multitud de bases de datos. A través de la línea telefónica se puede acceder a toda esa información y visualizarla en pantalla o en un televisor convenientemente adaptado. En 1980, el satélite de comunicaciones Simcom 4 está en órbita geoestacionaria de modo que se mantiene en una posición fija. Este tipo de satélites de comunicación reciben, amplifican y retransmiten la información a la Tierra y proporcionan enlaces de televisión, telefax, teléfono, radio y datos digitales alrededor del mundo. Los inicios de Internet nos remontan a los años 60. En plena Guerra Fría, Estados Unidos crea una red exclusivamente militar, con el objetivo de que, en el hipotético caso de un ataque ruso, se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. En principio, la red contaba con 4 ordenadores distribuidos entre distintas universidades del país. 2 años después, ya contaba con unos 40 ordenadores conectados. Tanto fue el crecimiento de la red que su sistema de comunicación se quedó obsoleto. Entonces, los investigadores crearon el protocolo TCP/IP, que se convirtió en el estándar de comunicaciones dentro de las redes informáticas. El desarrollo de las redes fue abismal y se crean nuevas redes de libre acceso. A partir de entonces, Internet comenzó a crecer más rápido que otro medio de comunicación, convirtiéndose en lo que hoy todos conocemos, abarcando la mayor forma de comunicación de nuestros días. La fibra óptica consiste en un hilo muy fino de material transparente por el que se envían pulsos de luz. Estos pulsos de luz quedan confinados y se propagan por el interior de la fibra con un ángulo de reflexión por encima del ángulo límite de reflexión total. Los cables de fibra óptica proporcionan una alternativa a los gruesos cables de hilo de cobre, al ser inmune a las interferencias electromagnéticas.
Un único par de cables ópticos de transmisión de luz pueden soportar más de 1 millar de conversaciones simultáneas. Bueno, claro, lo más importante para hablar de comunicación es definir qué es comunicación, porque se considera que toda conducta tiene valor de comunicación. Al final, los procesos de comunicación, así tal y como los entendemos, son interacciones, ¿verdad? Interacciones, además, mediados de alguna manera por signos entre al menos dos personas, bueno, pues eso, que comparten un mismo repertorio, una misma colección de signos y que además tienen unas reglas comunes de comunicación, podría decirse, ¿verdad? Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como lo que tenemos aquí, el intercambio de sentimientos, opiniones o cualquier otro tipo de información mediante habla, escritura u otro tipo de señales. Yo creo que esto más o menos todos lo tenemos claro. Pero bueno, sí que es cierto que hemos de saber, o por lo menos volver a recordar, cuáles son los elementos de la comunicación, ¿verdad? Sobre todo para luego adentrarnos en los importantes a la hora de llevar a cabo un proceso de coaching con éxito. Por tanto, estamos de acuerdo, ¿verdad?, en que en toda comunicación ha de haber un emisor, ha de haber un receptor, ha de haber un mensaje, un canal por el cual yo comparto ese mensaje, un código, que son esos signos que hablábamos al principio, y luego un referente. Vemos que, lógicamente, las palabras son un elemento de la comunicación. Sin embargo, por hablar un poquito de la escena que acabamos de ver hace un ratito, pues fíjate, las palabras casi que no había, ¿verdad? Y sin embargo, bueno, por lo menos desde mi perspectiva, pues tenía un gran contenido comunicacional esta escena. Por otro lado, también los signos, los componentes contextuales, el contexto, el espacio en el que estemos, el tiempo, ¿verdad? Elementos que se llaman, esta palabreja un poco rara, paralingüísticos, pero bueno, que no dejan de ser otra cosa que el ritmo, la entonación con la que nos comunicamos, ruidos o sonidos corporales. En esta escena sí que la sabía, ¿no? Sí que ha habido pues una risa, ¿verdad? ¿Y cuánto puede decirnos una risa o un lloro? Carraspeos, ¿qué pasa cuando una persona te está comunicando algo y se pone a carraspear? ¿Verdad? También nos quiere decir algo. El lenguaje osteomuscular, que se llama, que es el movimiento corporal, o que no haya movimiento. El lenguaje corporal, propiamente dicho, que son las posturas, los gestos, los microgestos, que también se llaman, que son aquellos, a lo mejor, gestos más pequeñitos que tenemos dentro de un mismo espacio. Por ejemplo, la cara. La cara podemos poner un gesto, pero dentro de ese gesto habrá microgestos pequeños de los ojos, la boca, la nariz. O sea que también es importante. Más cosas, movimientos de los ojos, las pupilas, que se llama el sistema neurovegetativo. Esto es para que conozcáis todos los conceptos también más formales, por decirlo de alguna forma. También el comportamiento relacionado con el territorio y la proximidad. Esto quiere decir las distancias, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que también tiene bastante que ver con los elementos de la comunicación. La distancia, mi distancia íntima, mi distancia pública, luego lo vamos a ver, acuérdate de esto. Elementos estáticos y estéticos, se refiere a la vestimenta, el aspecto físico. La grafía o dibujos, el tipo de letra, la distribución del papel. Ya sabes que hay personas que escriben pues, en cursiva y personas que escriben torcidas. Eso también es un elemento de la comunicación y es relevante, ¿no? Hay toda una ciencia que estudia también este tipo de signos y de dibujos, ¿verdad? Y otros elementos también fundamentales, como la energía y la presencia de la persona. Además, aquí, fíjate, piénsalo, ¿no? Hay veces que estamos con una persona en una misma habitación, yo qué sé, te pongo con un amigo, con una amiga, con tu pareja o lo que sea, en el sillón, ¿verdad? Y tú notas, no es lo mismo estar ahí que estar presente de verdad. De hecho, muchas veces seguro que hemos dicho, es que estás como ausente, ¿verdad? Pues eso es que no está uno presente, aunque la persona esté ahí. Y eso también es comunicación, y eso también nos quiere decir algo, ¿vale? Con eso nos referimos a la energía y la presencia.
A ver, a los laterales brasileños lo que les gusta es atacar, ¿no? Pero también tienen que defender. ¿Y tú crees que les gusta defender? No, pero lo tienen que hacer. Atacan cuando pueden, pero también defienden. Atacan y defienden. Atacan y defienden. Entonces, si un lateral brasileño, que es millonario, baja a defender aunque no le guste, ¿tú por qué no puedes bajar la basura aunque no te guste? ¿Eh? A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿1 año? 2, como mucho. Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? La posesión del balón tiene que ser tuya. Toca, 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 habla, habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival no crea peligro. Así que toca, 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 habla, habla, de lo que quieras, cualquier cosa. Cine, teatro, amigos, programas de televisión, focas, lo que sea. Pero toca, 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 habla, habla. Si tú tienes la pelota, el rival se cansa. Y si se cansa, no te pregunta por la boda. A ver. ¿Sabes cuánto pagó el Barça por el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre? 20 millones. ¿Sabes cuántos partidos jugó en todo el año? 12 partidos. ¿Sabes cuántos partidos no jugó? El resto. ¿Sabes cuántos goles metió? Ninguno. ¿Y sabes cuántos partidos hizo buenos? Ninguno. Se pasó más tiempo en el banquillo que en el campo. ¿Sabes cómo se llama la máquina de abdominales que te quieres comprar? Como el central ucraniano que no me acuerdo ni del nombre. Hola, soy Karen Bello y les voy a hablar sobre la función de los códigos en la comunicación humana. Antes de hablar de la función de los códigos en la comunicación humana, es preciso hablar sobre lo que es el estructuralismo. ¿Y qué es el estructuralismo? Pues básicamente es un método de análisis que busca como objetivo principal estudiar ese proceso de representación y significación. Por lo tanto, la clave para relacionarse se halla en el estudio de los mensajes comunicacionales. Por otra parte, tenemos lo que es la semiótica o semiología, y es la ciencia social que estudia el funcionamiento y comportamiento del pensamiento. A su vez, busca una explicación sobre cómo el ser humano se desenvuelve o interpreta su entorno social. Ahora bien, para hablar sobre la función de los códigos es importante saber qué es un código. Básicamente, un código es un conjunto de elementos que se combinan entre sí según una serie de instrucciones y que dan cabida a lo que es la codificación y decodificación de esa información que uno desea transmitir, y que por supuesto debe ser comprensible para lo que es un emisor y un receptor. Obviamente, el emisor es aquella persona que emite el mensaje y el receptor aquella persona destinada a recibirlo. El signo es la unión entre el significado y el significante. El significante es todo aquello que percibimos, bien sea olor, color, textura, sonido. Y el significado es lo que entendemos de algo, es decir, el concepto o idea que tenemos sobre algo. El signo se clasifica en ícono, índice y símbolo. El ícono refleja de alguna manera a su objeto, es decir, se ve o se oye muy parecido. Por ejemplo, las fotografías, los mapas o los emoticones en los chats. El índice mantiene un lazo directo con lo que es el objeto y el sujeto, es decir, mantienen una conexión real. Por ejemplo, los síntomas de algunas enfermedades.
Por el contrario, el símbolo no tiene ni conexión o parecido con el signo y el objeto. Por ejemplo, la Cruz Roja de primeros auxilios. Por consiguiente, los signos cuentan con una connotación y una denotación. La connotación es su significado real, es decir, que es objetivo. Y la denotación es aquella que se refiere al significado específico que cada quien le da. Y dentro de esto encontramos lo que es el ruido. El ruido es aquel que se conoce como el factor que distorsiona el proceso de la comunicación. Pero también en radio y en televisión encontramos este ruido, también llamado distorsión. Y para culminar tenemos que la comunicación permite que el hombre descubra la realidad, la clasifique, la ordene y posteriormente elija sus maneras de relacionarse. En otras palabras, es lo que une a un individuo en un sistema social. Soy Karen Bello, hasta luego.